Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos todos a esta capacitación de líderes del área Sudamérica Noroeste. Agradecemos a todos los que están aquí presentes, pero también agradecidos por la tecnología que nos permite llegar a todas las estacas en Bolivia, en el Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Así que esto es un acontecimiento muy especial para todos nosotros. Reconocemos al elder Jorge Ceballos, quien preside esta reunión. Él sirve como el presidente del área. También nos acompaña el elder Becerra, 70 autoridad general y miembro de la presidencia de área. Yo soy el elder Pino y se me ha asignado conducir esta reunión. Vamos a comenzar cantando el himno número 4, Bandera de Sion, y la oración será ofrecida por el hermano Isaac Alvarado, presidente del quórum de élderes del barrio Antinsuyo, Estaca, Lima, Perú, Tahuantinsuyo. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Padre, por este día de reposo y también por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos para poder recibir revelación de lo alto. Te pedimos, Padre, que nuestras mentes estén abiertas y receptivas a todo lo que escucharemos y aprenderemos, y que seamos obedientes para poner en práctica y trabajar más duro en tu obra. Y esas cosas nosotros te agradecemos y te pedimos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, antes de anunciar el programa, nos gustaría, no dos anuncios, un pedido, por favor, y un anuncio, ¿no? El pedido tiene que ver con, que por favor actualizar los directorios de los horarios de las reuniones, ¿no? Ustedes saben que en el directorio aparecen los horarios de las reuniones sacramentales y
Bueno, cuando nos basamos en eso, nos vamos a un barrio porque queremos llegar allí y resulta que ese barrio ya no se reúne esa hora o es otro barrio. Ustedes saben. Y no es muy complicado. Entiendo que hay que ir a LCR, ir a otros y después ir a información de la unidad. Pero ahí está la manera de hacerlo, y se puede hacer a nivel de estaca y se puede hacer a nivel de barrio. Entonces, por favor, que actualicen los horarios de sus reuniones en sus estacas y en los barrios. Y el otro asunto tiene que ver con, un anuncio, ¿no? Y es que nos complace anunciarles que el Fondo Perpetuo para la Educación implementará cambios. De hecho, ha estado implementando cambios desde el 5 de enero, incluyendo programas técnicos de 36 meses, ¿no? Y esto es un cambio significativo, ¿no? Y también carreras universitarias hasta 60 meses de muy alta demanda laboral, ¿no? Esto va a bendecir la vida de muchos, ¿no? Esto permitirá ofrecer más oportunidades para bendecir a los miembros de la iglesia, acercándoles más a la autosuficiencia y, por supuesto, en base al estudio y al esfuerzo diligente, ¿no? Pero para más información, como pueden ver, pueden comunicarse con los gerentes de bienestar y autosuficiencia. Todos tienen acceso a uno de estos hermanos. Así que estos eran los anuncios, ¿no? Ahora anuncio el resto del programa. Yo tomaré un tiempo ahora y después el elder Jorge Becerra y finalmente el elder Jorge Ceballos. Después de la intervención del elder Ceballos, cantaremos el himno número 19, Por tus dones, Lord, cantamos. Y la oración final será ofrecida por el hermano Carlos Loaiza, que es presidente del quórum del barrio Ingeniería. Está acá en Lima, Perú, Rímac. Muy bien. Bueno, saben, hace un poco teníamos una reunión con los 70 de área, ¿no? Y recordábamos con los 70 de área un famoso entrenador y estratega de fútbol americano. No sé qué tan conocido sea aquí, pero es muy conocido en ese ámbito. Se llama, y murió ya, Vince Lombardi, ¿no? Y este entrenador era considerado por muchos como el mejor de la historia, ¿no? Era conocido por su intensidad, por su entusiasmo y por ¿cómo diría? Por irse a lo básico, por ir siempre a la esencia del juego. Dicen que una vez convocó a un entrenador, este entrenador convocó a un entrenamiento, ¿no? Era el equipo campeón, había logrado varios campeonatos y convocó a un entrenamiento y comenzó esa mañana diciendo, y cito las palabras: pues bien, esta mañana volveremos a lo básico. Entonces levantó una pelota bien en alto para que todos la vieran y continuó diciendo: señores, esto es una pelota. Imagínense, ahí tenía frente a él a los mejores jugadores, los campeones que habían logrado aún varios campeonatos y a esos jugadores les estaba diciendo: señores, esto es una pelota. ¿Qué más básico puede haber que eso? Eso es como decirle al director de una orquesta que esto es una batuta, o decirle a una bibliotecaria esto es un libro, o mostrarle a la selección de Perú o de cualquiera de nuestros países, mostrarles un balón y decirle esto es un balón, ¿no? O sea, muy básico. Pero le dio resultado, ¿no? Evidentemente, no todos los entrenadores lograron
tantos campeonatos como este entrenador, así que funcionó. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo que hoy vamos a tratar en esta reunión de capacitación son temas básicos. Es como que les vamos a decir, queridos líderes, esto es un balón. Así que vamos a tratar algunas cosas básicas. La primera que me gustaría es en cuanto a la dirección de la iglesia. La primera presidencia es el órgano de gobierno supremo de la iglesia. Junto con el quórum de los 12 apóstoles, los miembros de la primera presidencia son testigos especiales de Jesucristo y buscan la guía del Señor conforme supervisan los asuntos de la iglesia. Esto es algo básico. Este fundamento sobre apóstoles y profetas es un tema básico. Ahora, algo que el presidente Ballard hace un tiempo atrás nos enseñaba es que bajo la dirección de Jesucristo, vamos a ver cómo funciona esto, cómo es que va llegando la instrucción a todos los niveles, ¿no? Bajo la dirección de Jesucristo, la primera presidencia y el quórum de los 12 establecen el curso de la iglesia y brindan instrucción en cuanto a la doctrina, principios, programas y las normas, ¿no? Nuestra dirección, dice el presidente Ballard, nuestra dirección se comunica a los 70 autoridades generales, a los 70 de área, a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares, y eso se hace en las reuniones de liderazgo de la conferencia general, ¿no? Y continuó diciendo, otras instrucciones, y aquí seguimos con el curso de cómo se maneja la dirección de la iglesia. Otras instrucciones de la primera presidencia y del quórum de los 12 pueden darse a las presidencias de área, y lo hacen con frecuencia, ¿no? Nos dan instrucción, dirección, ¿no? A las presidencias de área en otros momentos del año, los cuales también se difunden a los 70 de área en las reuniones de consejos de área. Los 70 de área, y ahí vamos entonces aterrizando a todos los niveles, los 70 de área a su vez comparten esta guía con los presidentes de estaca, de misión y de templo en los consejos de coordinación. Los presidentes de estaca y de misión comparten con los líderes locales, ¿no? Así que desde la primera presidencia y los 12, lo que se busca es que esta dirección llegue a todos los niveles, aún a nivel de estaca y nivel de barrio, porque la iglesia es dirigida por profetas, videntes y reveladores, ¿no? Por eso es importante estar bien atentos cuál es la dirección que estamos recibiendo, ¿no? A mí me gusta, pensaba en Tercer Nefi, el capítulo 27, versículo 21, 22 y 27, ¿no? Digo esto porque qué gran responsabilidad que tenemos nosotros como líderes, ¿no? De hacer las cosas de acuerdo a la manera del Señor. Dice, en verdad os digo, y estoy en Tercer Nefi 27, 21, 22 y 27. En verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Dice, vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. Es bueno entonces conocer lo que el Señor hizo, porque lo que se nos pide que hagamos es lo que Él hizo, ¿no? De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois,
porque seréis enaltecidos en el postrer día. Y versículo 27 dice: y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por tanto, y la gran pregunta, ¿no? Por tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo aún como yo soy. Entonces nos dice qué debemos hacer y también nos dice qué debemos llegar a ser. Debemos hacer lo que Él hizo y debemos llegar a ser aún como Él es, ¿no? Así que pensando en esto, déjenme ir a algunas cosas básicas, queridos líderes. Los presidentes de estaca son llamados a presidir una estaca por inspiración, por revelación, por un hombre que tiene la autoridad del presidente de la iglesia y del presidente del quórum de los 12, ¿no? La autoridad para conferir las llaves, porque reciben llaves una vez que son apartados, ¿no? Los presidentes de estaca. Esas llaves constituyen el derecho de presidir y dirigir la iglesia dentro de su jurisdicción. Recibieron llaves, presidentes. Ahora, esas llaves les dan el derecho a presidir y dirigir la iglesia en su jurisdicción. El presidente de la iglesia autoriza a los presidentes de estaca y a los obispos y a los presidentes de quórum a poseer las llaves del sacerdocio que necesitan para presidir. La persona que presta servicio en uno de esos cargos posee la llave solamente hasta que es relevado. Una vez que es relevado, ya no posee las llaves. Recuerda, estamos hablando de lo básico. Estamos diciendo esto es una pelota, ¿no? La persona entonces, podría decir, los que sirven como consejeros no reciben llaves. Y entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, reciben la autoridad delegada por el llamamiento y la asignación. Así funciona, ¿no? El presidente Nelson, enseñando a los 70, dijo lo siguiente, ¿no? Y como 70, y esto era hablando de los 70, como 70, ustedes actúan bajo la autoridad y las llaves de los apóstoles, quienes confieren esa autoridad sobre ustedes mediante la imposición de manos. Y es lo que ocurrió con ustedes. Pusieron las manos sobre su cabeza, ¿no? Las llaves del sacerdocio son importantes. Cuando se recibe una asignación de alguien con llaves, también se recibe la autoridad para actuar y completar esa asignación. Así que si recibe usted una asignación por alguien con llaves, también está recibiendo la autoridad para actuar. No solo actuar, pero completar la asignación. Siguió diciendo el presidente Nelson: están limitados por el ámbito de su asignación. Y al seguir las enseñanzas de los apóstoles vivientes, las prioridades que ellos han fijado y las áreas de énfasis y enfoque que les han dado, la visión que han compartido sobre la obra del Señor y la doctrina, los principios, las leyes y los mandamientos que el Señor ha revelado. Entonces puede ver que se faculta a los líderes cuando se le dan llaves o se le da autoridad. Ahora, se faculta, ¿cómo decirlo? Estamos facultados y también limitados, ¿no? Facultados para hacer lo que se nos asigna, lo que se nos pide, y limitados de actuar dentro de nuestra jurisdicción y de acuerdo a la visión que se ha compartido con nosotros por parte de los profetas videntes y reveladores, ¿no? Entonces no olvidar esta expresión, estamos facultados y limitados en el ámbito de nuestras llaves, ¿no? Ahora, déjeme
tratar un tema con esto también. Es una gran responsabilidad, queridos líderes, y estamos tratando de hablar muy claro y todo lo que se va a hablar hoy. Yo conozco el contenido de todo lo que se va a decir y ciertamente es básico, pero qué importante que es. Y tal vez alguno pueda sentirse abrumado, ¿no? Pero no se preocupen, no se preocupen, aun si no tienen mucha experiencia. Cada uno debe saber que fueron llamados por inspiración. Y por inspiración, pero además por alguien que tenía la autoridad para llamarles, ¿no? Y yo testifico que Él nos conoce, a cada uno de nosotros, conoce nuestras circunstancias, así que no se preocupe, ¿no? Cuáles sean sus circunstancias. ¿Sabe? Hace unos años, voy a compartir este relato, ¿no? Hace unos años yo recibí una asignación para presidir una conferencia de estaca en California, recuerdo, ¿no? Y bueno, el presidente de estaca fue a recogerme al aeropuerto y saben, este presidente de estaca me fue a buscar en su carro y tenía un carro tan impresionante. Yo no sabía si estaba en una nave espacial o en un carro. Bueno, pero era impresionante, muy bonito, muy hermoso. Y saben, al conocer a y él me invitó a su casa, ¿no? Para conocer a su familia. Qué lindo espíritu que yo encontré allí, en su linda casa, ¿no? Qué lindo espíritu que encontré, qué linda familia, ¿no? Este era un líder que irradiaba poder, irradiaba preparación, irradiaba autoridad, e irradiaba amor por El Salvador, ¿no? De verdad me quedé muy, muy bien impresionado por este líder que se podía percibir que era alguien que había sido llamado por el Señor, ¿no? Bueno, un tiempo después fui asignado a otra conferencia de estaca en otro lugar, donde el presidente de estaca, sí, me fue a buscar al aeropuerto, pero él no tenía vehículo. Entonces fue la primera vez que yo me monté en un mototaxi, ¿no? Y él consiguió un mototaxi y fuimos en el mototaxi, ¿no? Y sabe, yo estaba, y me invitó a ir a su casa para conocer a la familia, ¿no? Qué linda familia, qué lindo espíritu, que la casa sencilla pero limpia, ordenada. Este era un hombre que irradiaba poder, irradiaba preparación, irradiaba autoridad e irradiaba amor por El Salvador. Yo me sentí verdaderamente en la presencia de un líder que había sido llamado por el Señor. Dos circunstancias totalmente distintas, pero el Señor los había llamado a ambos, ¿no? Así que en el mundo no funciona así. Como dice en Samuel, el capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, el versículo 7, que dice que y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que ponemos nuestra confianza en el Señor. Él nos llama y nos faculta para hacer su obra y bueno, estamos agradecidos por eso, ¿no? En el mundo no es exactamente así. En el mundo empresarial, el mundo de los negocios, en muchos lugares no es así, porque están siempre mirando la educación, la experiencia, pero bueno, el Señor tiene su propia manera. Y voy a leer algo que
que dijo el presidente Lorenzo Snow. Dijo, y refiriéndose a los apóstoles, que fue como comenzó, ¿verdad? Dice, a los apóstoles, quienes Dios llamó, a quienes Jesús, el Hijo de Dios, llamó, sobre quienes impuso las manos y confirió su sacerdocio y autoridad para efectuar su obra, no eran instruidos académicamente, no comprendían las ciencias ni ocupaban posiciones elevadas en Judea, eran pobres e indoctos, de humildes ocupaciones en la vida. Bien, el Señor es diferente. Él extiende sus llamamientos de forma diferente a los llamamientos que extienden los hombres. Afortunadamente, a quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita. Así que por supuesto, toda la educación, toda la preparación, todo eso es bienvenido, pero el Señor no mira lo que el hombre mira. El Señor mira el corazón. Así que hay algunos consejos que nos han dado en cuanto al ejercer nuestro servicio, ¿no? Voy a citar al presidente Ballard otra vez, cuando él dijo: deben tener cuidado de no permitir que las prácticas de liderazgo del mundo tengan influencia en su servicio. Lo que incluye las reuniones de consejo de coordinación. En vez de eso, ustedes deben presidir siguiendo el ejemplo que ha establecido El Salvador al usar la persuasión, la longanimidad, la gentileza, la mansedumbre, el amor sincero, la bondad y el conocimiento. Esto es una diferencia otra vez a cómo funciona el mundo. Este es nuestro modelo, el usar la persuasión, longanimidad, gentileza, amabilidad, mansedumbre. Ese es el estilo de un líder al estilo de Cristo, ¿no? Ahora, quiero citar también al presidente Kimball. Él dijo, existe una marcada diferencia, porque él estaba hablando del liderazgo centrado en Cristo, pero era pensando en líderes del mundo, ¿no? Y el modelo del Salvador. Él dijo, existe una diferencia entre los peores líderes del mundo y el líder perfecto, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no? El presidente Spencer W. Kimball explicó, aquellos líderes que a lo largo de la historia han tenido el impacto más nefasto en la humanidad, lo hicieron precisamente porque carecían casi por completo de las cualidades exhibidas por el hombre de Galilea. Mientras que Jesús fue abnegado, ellos fueron egoístas. A Jesús le preocupaba la libertad, a ellos el dominio. Jesús estaba interesado en prestar servicio, ellos en obtener estatus social. Jesús se preocupaba por atender las necesidades de los demás. Ellos se ocuparon solo en sus propios deseos y necesidades. Jesús se interesaba en el perfeccionamiento de sus discípulos. Ellos procuraban manipular a los seres humanos. Mientras que Jesús estaba lleno de compasión equilibrada con justicia, ellos a menudo estaban llenos de severidad e injusticia. Así que son las diferencias que nos advertía el presidente Kimball en esos días que están tan vigentes todavía, ¿no? Ahora, déjeme ir terminando con unas figuras, ¿no? Ya hemos leído que bajo la dirección de Jesucristo, la primera presidencia y el quórum de los 12 establecen el curso de la iglesia y brindan instrucción en cuanto a la doctrina, los principios, los programas y las normas. Yo una vez escuché a alguien diciendo que el triángulo
es la figura más estable en geometría, ¿no? El triángulo. Ahora, la base de todo lo que hacemos, queridos hermanos, la base debe ser una base doctrinal, una base de principios, ¿no? Todo lo que usted haga, lo haga basado en la doctrina y en los principios. Esa es la base, ¿no? Y cito al presidente Packer, que ustedes han escuchado esta cita seguramente, cuando él dijo: si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Por eso hacemos tanto hincapié en el estudio de la doctrina. Así que si queremos ayudar a las personas a quienes servimos, bueno, es la doctrina, la comprensión de la doctrina, lo que va a cambiar actitudes y comportamientos, ¿no? Y si alguien tiene problemas con algún mandamiento, quizá hay que preguntarse cuál es la doctrina que esta persona necesita entender, ¿no? Y enseñamos la doctrina. Entonces, todo lo que hacemos debe estar basado en la doctrina. Y yo hago una pregunta como una reflexión, y no hay que responderme, pero ¿cuánta doctrina estamos enseñando, ¿no? En su último mensaje, ¿cuánta doctrina enseñó? En su última entrevista, en su última reunión, en su último consejo. ¿Estamos enseñando doctrina o estamos, no sé, haciendo otra cosa? Bueno, el fundamento debe ser la doctrina y los principios. Después de eso tenemos programas, ¿no? Y hay diferentes programas en la iglesia, programas de niños, jóvenes, el PEF. Hay programas, por ejemplo, como las auditorías y otros programas, ¿no? Los programas se pueden ajustar, ¿no? Por aquellos que tienen la autoridad para hacerlo. No son como la doctrina, que la doctrina no cambia, pero programas y procedimientos sí se pueden ajustar, y hemos sido testigos de eso, cómo se han ajustado diferentes procedimientos y maneras de hacer las cosas por aquellos que tienen la autoridad de hacerlo. Luego hay normas, ¿no? Hay normas que debemos seguir, ¿no? A veces, yo no sé si es un buen ejemplo, pero yo me pregunto, hay preguntas para entrar al templo, por ejemplo, ¿no? Y están, ya que nos han dado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para entrar al templo? Yo me pregunto si acaso nosotros agregamos requisitos o eliminamos requisitos, ¿no? Yo tendría cuidado con eso, siempre siguiendo el espíritu, pero no es que ponemos requisitos adicionales, ¿no? O para servir una misión, agregamos requisitos o eliminamos algunos requisitos. Los que han fijado las normas son los que tienen la autoridad para cambiarlo también. Y finalmente hay otro aspecto que tiene que ver con las preferencias o el estilo personal, ¿no? Todos nosotros, hermanos, tenemos preferencias y estilo personal, y eso está muy bien, ¿no? No somos iguales, no podemos pretender que todos hagan lo mismo, ¿no? Venimos a ser nuestros propios agentes, además, ¿no? Así que hay estilos, y no hay nada malo con tener un estilo o una preferencia. Pero aquí hay una advertencia del presidente Eyring, que dice: el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Su confirmación nos invita a evitar la especulación o la interpretación personal. Eso puede ser difícil de hacer. Es tentador intentar algo nuevo o sensacional. Pero invitamos al Espíritu Santo como nuestro compañero cuando tenemos cuidado de enseñar solo la verdadera doctrina. Entonces, no hay nada malo
en tener un estilo personal. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es cuando invertimos el triángulo, por decirlo así, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos está basado en nuestro propio estilo o nuestras preferencias. Ahí no hay estabilidad en lo que hacemos, ¿no? Ahí no hay estabilidad. El problema está cuando nosotros enseñamos nuestro propio estilo o preferencia como que si fuese un principio o una doctrina, ¿no? Entonces, todo tiene su lugar, todo tiene un equilibrio, todo está en su lugar, ¿no? Así, hermanos, que el triángulo completo, otra vez, es la doctrina, programas, normas y el estilo personal. Que nos cuidemos nomás de manejar bien estos asuntos y recordando siempre que tenemos un modelo, y es el modelo que nos dejó nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro ejemplo perfecto realmente. Es el ejemplo que debemos seguir como líderes en nuestras familias y líderes en la iglesia también. El Señor amaba a su Padre y a las personas a quienes servía. Y eso es un modelo a seguir, amar a Dios. De quien testifico que vive, nuestro Padre Celestial. Él vive y Jesucristo es su Hijo. Jesucristo comprendía muy bien su llamamiento. Vaya que lo comprendía y lo cumplió con diligencia, ¿no? ¿Qué modelo tan bueno que nos ha dejado el Salvador? Él simplemente hizo la voluntad del Padre. Que esa sea la guía que nosotros tenemos, hermanos. Y recordando que tenemos también el derecho a recibir inspiración y revelación. ¿Cuánto poder hay en un líder puesto de rodillas pidiendo ayuda de nuestro Padre Celestial para que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ¿no? Tenemos ese derecho a recibir inspiración y revelación, porque esta es la iglesia del Señor Jesucristo, es su reino. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el reino de Dios que ha sido restaurado. Jesucristo vive, está al frente de su iglesia y la dirige a través de profetas, videntes y reveladores. Aún el presidente Russell M. Nelson, testifico, es un profeta de Dios, recibe revelación de Dios. Y cuánta seguridad hay para ustedes y para mí, para nosotros, cuando escuchamos y seguimos la voz de los profetas. Que así sea, es mi oración y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos líderes, para mí es un privilegio estar con ustedes. Al escucharlos cantar hoy en la tarde, me recordó del poder que hay, ¿verdad?, a través de esta área Sudamérica noroeste. Gracias por ser tan buenos, por hacer la voluntad de nuestro Padre y por sus esfuerzos en engrandecer y fortalecer la iglesia en toda el área donde vivimos. Los queremos mucho como presidencia de área y ustedes pueden saber que como presidencia somos totalmente unidos en lo que hacemos. Yo amo mucho al Elder Pino y es sabio su consejo que nos ha enseñado y anhelo escuchar la voz de nuestro querido presidente de área, Elder Ceballos, quien amamos también y trabajamos como uno a los ojos del Señor. Por favor, si me permiten, de vez en cuando en la vida de un líder se le viene una escritura o lee una escritura y a través de los años, como esa escritura no nos deja, como decía mi mamá, en paz. Regresa a nosotros y parece que algo hay ahí. Eso me ha pasado a mí y les invito a que abran sus escrituras
digitales, ¿verdad? O antiguas como la mía, a la sección 93 de Doctrina y Convenios, y vamos a leer primero el versículo 36. A veces, de vez en cuando yo me levanto en medio de la noche, parece que esta escritura recurre y el Señor me quiere enseñar más, tiene deseos de enseñarme más. Fíjense lo que dice el Señor en sección 93, versículo 36. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Un hombre, un líder inteligente, es un hombre que aumenta en luz y verdad. No tiene que ver realmente con cuántos diplomas, ¿verdad?, tiene o dónde ha estudiado. La inteligencia viene de los cielos. Versículo 37. La luz y verdad desecha aquel inicuo. Entre más luz y más verdad tengamos, podemos deshacernos de las influencias de Satanás. Y podemos detectar, ¿verdad?, cuando lo que estamos haciendo es de Dios o puede aumentar más la influencia de Satanás en las vidas de nuestros miembros. El versículo 39 es el versículo que siempre me despierta y causa que yo preste más atención. Por más de 10 años, esto ha sido mi situación. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad. ¿Cómo lo hace? Por medio de la desobediencia, eso lo entendemos, porque disminuye luz y verdad, y a causa de las tradiciones de nuestros padres. Eso es clave, mis queridos líderes. Parece que tenemos tradiciones que quizás en vez de aumentar en luz y verdad, disminuye luz y verdad. Entonces es sumamente importante que tengamos tradiciones buenas y tradiciones, debemos eliminar las tradiciones falsas, ¿verdad? Mira lo que nos dice el elder Brent Nielsen, ¿verdad? Autoridad General 70. Debemos analizar aquellas tradiciones que encontramos en nuestras familias y en nuestra cultura y determinar si estas tradiciones nos llevan hacia las enseñanzas de Dios o nos alejan de ellas. La cultura que nos esforzamos por desarrollar es la cultura de Jesucristo. Si esa es la cultura que queremos desarrollar, vamos a aumentar más en luz y verdad. Entonces, en cada uno de nosotros, nuestras unidades, nuestras estacas, nuestras familias, existen tradiciones falsas y tradiciones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o tradiciones de acuerdo con la cultura de Jesucristo. Cuando yo era joven, yo experimenté una tradición falsa y una tradición correcta, ¿verdad? Una tradición de Jesucristo. Yo me acuerdo, después de cada conferencia de estaca, salíamos a comer al restaurante como familia. Y nosotros lo hacíamos, mi papá nos llevaba, mi papá era sastre, así es que siempre tenía un traje. Íbamos y arrimábamos, lo hacíamos, ¿verdad?, los modales que enseñábamos en nuestros hogares. Y éramos una familia que comía todo en orden. Y decíamos, qué buen trabajo estamos haciendo en predicar el Evangelio el día domingo. Llegó una conferencia de estaca, estábamos felices porque después de la conferencia íbamos a salir a comer. Y estábamos anhelando dónde íbamos a ir. Cuando la autoridad general se levantó y dijo que no era correcto salir a comer en domingo. Parecía que mi estómago anhelaba lo que no iba a recibir ese día. Mi papá y mi mamá hicieron la decisión que no más íbamos a salir en las conferencias de estaca a comer al restaurante. Quizás
una tradición a la cultura de Jesucristo. Cuando yo era niño, crecimos en el Valle del Lago Salado y mi mamá le dijo a mi papá, lleva a tus hijos a la sesión del sacerdocio de la conferencia general. En aquel entonces no era necesario hacer fila, sino uno podía entrar. Mi hermano ya tenía un poco más de 12 años y yo apenas iba a cumplir los 10 años. Yo no quería ir y realmente yo no era poseedor del sacerdocio. Sin embargo, mi papá me dijo, si vas, te compro un helado después. Entonces, me convenció. Y fuimos a la conferencia y llegamos ahí y unos minutos antes vi un hombre que vino y saludó a mi papá. Y después saludó a mi hermano que estaba al lado de mí y le dijo, ¿cómo te llamas? Juan. Ah, Juan, bienvenido. ¿Vas a ir a la misión? Y él dijo, sí, voy a ir a la misión. Entonces este hombre fue a su bolsillo y sacó $1 y se lo dio. En aquel entonces $1 era mucho dinero, especialmente para niños. Entonces él se arrimó a mí y me dijo, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿vas a ir a la misión? Yo realmente no quería ir a la misión a los 9 años. Sin embargo, le dije, le fue bien a mi hermano, así es que si yo digo lo mismo, quizás me va a dar $1 a mí también. Entonces dije, sí, voy a ir a la misión. Fue a su bolsillo, sacó $1 y me lo dio. No sé qué se enseñó en esa conferencia, pero yo sabía que con ese $1, en vez de una bola de nieve o de helado, podía comprar 2 o 3 con mi $1. Cuando llegamos al lugar para comprar el helado, saqué mi $1 y le dije a mi papá, no solamente quiero este helado, yo quiero este con mi $1, más helado. Mi papá me dijo, hijo, tú no puedes gastar ese dinero. ¿Por qué? Un apóstol del Señor te lo dio. El elder Boyd K. Packer te dio este $1 para que tú empieces a ahorrar para tu misión. Interesante que desde ese día nunca fallamos como familia, especialmente los poseedores del sacerdocio, a llegar a la conferencia general cada 6 meses. Tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, de las falsas tradiciones. Una de ellas es la impuntualidad, algo que batallamos en nuestra área. La puntualidad es un símbolo de respeto, reverencia y preparación. Otra falsa tradición. El día de reposo solamente dura 2 horas. El día de reposo es todo el día y nosotros como familias lo aprendimos. El Señor nos dice que si vivimos el día de reposo como un día completo, nos vamos a conservar sin la mancha de este mundo. Otra tradición, refrigerios en toda la actividad. Vemos en el área que siempre estamos dándole de comer a la tribu de Israel. No es necesario, de vez en cuando debemos de tener un refrigerio, una comida, pero vemos en el área que siempre estamos dando de comer. Debemos de tener cuidado con los recursos de la iglesia. Ciertamente es para estar felices, celebrar de vez en cuando, pero yo creo que muy a menudo damos refrigerio y refrigerios y refrigerios. Y los jóvenes, especialmente los niños, se van a acostumbrar a una cultura que no es de Jesucristo. Les invito a que vean bien cómo gastan el dinero del Señor. Sean muy juiciosos, porque ese es diezmo de aquellos que han dado al Señor. Por favor, recuerden que la multitud comió y fue llena al tomar la Santa Cena. Esa es la comida que se provee cada 7 días. No es necesario que nosotros podamos añadir a esa
gran bendición que recibimos. A veces nos gusta, no quizás de una forma deliberadamente, pero fomentamos la dependencia. Vemos que los misioneros llegan al campo y no tienen camisas blancas, no tienen pantalones, no tienen un traje, porque ciertamente el área o la misión les va a dar lo que les falta. Si ustedes como presidentes de estaca, obispos y quórum de élderes no preparan bien a los misioneros, ¿por qué la iglesia debe de tener esa carga? Por favor, seamos juiciosos en llevar a nuestros jóvenes a una preparación tanto espiritual como temporal. Y si les falta, entonces hay una forma que ustedes pueden usar los recursos del Señor para que ellos puedan ir a la misión preparados. No es correcto mandarlos a la misión sin ropa, a veces con problemas de dientes o salud o vacunas, que nosotros no prestamos atención, sin embargo dijimos, la iglesia lo puede hacer. Como decía mi papá en un dicho muy interesante, si el muerto sabe que lo cargan, se hace más pesado. Si vamos al templo, debemos de ir con nuestra ropa que hemos comprado ceremonial. No debemos de depender de los templos de que haya, ¿verdad?, ropa blanca y ropa ceremonial. Como presidencia diaria nosotros pensamos que es muy importante que cada miembro haga todo lo posible para comprar su ropa ceremonial. En el templo aquí, nuevecito que tenemos en Lima, Perú, Los Olivos, es interesante que no damos ropa. Ese es el modelo nuevo. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar porque pronto va a llegar el día donde llegamos al templo y no va a haber ropa para recibir. Por favor, líderes, hagan todo lo posible para que sus miembros compren su ropa y si ellos necesitan asistencia temporal, ustedes son los que les pueden dar. También como líderes debemos de ser temporalmente autosuficientes. El Elder Pino hoy anunció un gran avance en el fondo perpetuo. Queremos que sean autosuficientes lo más posible. Si no pueden, como área y presidencia del área, estamos listos para ayudarles. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado que parte de nuestro plan de autosuficiencia no sea un contrato con la iglesia o trabajar con la iglesia. Quizás en una forma normal y natural tiene sentido, pero no vemos a la iglesia como el recurso primordial para llegar a la autosuficiencia. También como presidencia diaria no queremos crear una falsa tradición que aquellos que trabajan con la iglesia usualmente es una escalera para ser los líderes de la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso también. Entonces, hagan todo lo posible para ser autosuficientes. Si en forma normal y natural realmente tienen el empleo con la iglesia, lo entendemos, pero no debe de ser lo primordial en nuestro plan de autosuficiencia. ¿Qué dijo el presidente Monson? Trabajemos por lo que necesitamos, seamos autosuficientes e independientes. La salvación no se puede obtener de ningún otro principio. Ayunar sin dar ofrendas. Vemos en el área hay muchos hombres fieles, pagadores de diezmo íntegro, pero pocos son los que son quizás íntegros que también pagan una ofrenda. El Señor nos dice en Mosías capítulo 4 que debemos de impartiréis de vuestros bienes al necesitado a fin de retener la remisión de los pecados. Una forma de recibir esa bendición. El machismo. Yo soy el poseedor del sacerdocio. A veces decimos que como poseedores del sacerdocio nosotros tenemos la última palabra en nuestros hogares. Es cierto que como hombres que tienen llaves del sacerdocio, su decisión es final.
pero en su hogar las decisiones se hacen junto a sus esposas. Presidir en el hogar quiere decir que ustedes comparten con autoridad, pero tienen toda la responsabilidad de sus hogares. Tenemos que mantener eso y cuidarnos de eso. La proclamación del mundo dice, el padre y la madre como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro. Yo escuché a una autoridad general decir, mi esposa y yo oramos día en la mañana y en la noche. Yo siempre oro en la mañana para que en la noche mi esposa siempre tenga la última palabra. A veces en nuestra cultura tenemos la cultura de no estudiar los manuales y las escrituras. El líder Pino una vez dijo, si queremos, ¿verdad?, ocultar algo sumamente sagrado, ¿verdad?, y poderoso en la iglesia, ¿dónde lo ocultamos? En los manuales. Entonces hagamos todo lo posible para ser estudiantes del manual y de las escrituras, que son las doctrinas y los principios que nos enseñó el líder Pino, ¿verdad?, y las normas que debemos de seguir. El Señor fue muy claro. Es imposible de que el hombre se salve en ignorancia. Ahora una pregunta clave. ¿Qué es la correlación entre las tradiciones de nuestros padres y los consejos de membresía? Es interesante para mí que cuando Jacob empezó, ¿verdad?, su llamamiento como líder, él dijo algo muy importante, ¿verdad?, en el libro de Jacob. Él dijo, y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchará nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caerá sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Yo los invito como líderes, especialmente jueces comunes en Israel, que lean en todas partes de las Escrituras donde habla de mantener nuestros vestidos limpios de la sangre de esta generación. Mira lo que nos enseñó el rey Benjamín. Cuando él ya iba a partir de este mundo, y como líder y profeta de la iglesia, él dijo, como os dije, andando con la conciencia limpia delante de Dios, a fin de que se me halle sin culpa, y vuestra sangre no sea sobre mí cuando comparezca para que Dios me juzgue. Os digo que os he hecho congregar para que pueda limpiar mis vestidos de vuestra sangre. Líderes, jueces en Israel, si nosotros no llevamos a cabo los consejos de membresía y sabemos de iniquidades donde sirvamos, esas llegan a nosotros y nosotros vamos a tener que ir ante el Señor y explicarle por qué tenemos sangre en nuestros vestidos. El presidente Oaks nos enseñó un consejo de membresía, con raras excepciones, es un paso esencial en el arrepentimiento de los pecados graves de personas investidas. Los consejos de membresía les ayudan a regresar a la senda de los convenios. Yo a veces he pensado, ¿por qué no se lleva a cabo los consejos de membresía? Cuando claramente en los manuales y en las escrituras debemos llevarlo a cabo. Quizás pensamos que un consejo de membresía o restringir o retirar los derechos de miembro es un castigo. Realmente no lo es, mis queridos hermanos.
retener la misericordia del Salvador, ese es el castigo. El Señor pocas veces en las Escrituras habla que Él está enojado. Pero en una Escritura, en Alma, aprendemos algo muy importante. El Señor dice, pues he aquí, que Él dijo, ese es Alma, está citando a Senoc, el profeta, ¿estás enojado, oh Señor, con los de este pueblo? ¿Por qué? Porque no quieren comprender tus misericordias que les has concedido a causa de tu Hijo. El retener o no hacer un consejo de membresía no es un acto de misericordia. Es realmente no ayudar a la persona que espiritualmente quizás tiene una herida grande y como médicos no queremos ayudar. Interesante lo que nos dice el Señor, ¿verdad? En Doctrina y Convenios, sección 31, versículo 10. He aquí, te digo, que serás cual médico para la iglesia, pero no para los del mundo, porque no te recibirán. Al ser presidente de estaca, ¿verdad? Obispo, ustedes son médicos a la iglesia y pueden ayudar a las personas a sanarse. El presidente Oaks sigue adelante diciendo, en los casos en los que sí se llevan a cabo consejos de membresía, la proporción de restricciones de condición de miembro, en especial el retiro de la condición de miembro, ha disminuido significativamente. La misma tendencia aparece en el retiro de la condición de miembro a los presidentes de estaca y obispos que han sido culpables de malversación. Entonces es claro, mis queridos hermanos y hermanas, hermanos, si queremos estar limpios de los vestidos de nuestros queridos hermanos, es esencial, como jueces en Israel, de hacer lo que el Señor nos ha pedido. No es una condenación, no los estamos castigando, les estamos ayudando. Acabo con una cita del presidente Spencer W. Kimball, cuando él dijo, claramente, aún más, he oído que hay obispos que han estado tratando de ocultar las iniquidades de los hombres. A ellos les digo, en el nombre de Dios, que tendrán que llevar sobre sí estas iniquidades. Si alguno de vosotros deseáis participar en los pecados de los hombres o defenderlos, tendréis que ser responsables por los mismos. ¿Me escucháis, obispos, presidentes? Dios os hará responsables. Vosotros no tenéis derecho de falsificar ni de adulterar los principios de justicia, ni de encubrir las infamias de las corrupciones humanas. Entonces, tenemos que cuidarnos de esa falsa tradición. Ojalá que podamos ver nuestros barrios, nuestras ramas, nuestros quórums y ver dónde tiene que haber un cambio en las tradiciones. Fortalecer las tradiciones buenas que nos pueden aumentar la luz y la verdad y disminuir y eliminar las tradiciones falsas que existen en el área. Por favor, mis queridos hermanos, queridos líderes, hagan todo lo posible en ver sus barrios y llevar a cabo la cultura de Cristo en nuestras diferentes unidades y estacas. Esa es la manera del Señor. Y como líderes es esencial que cuidemos de aquellos que quizás hayan tenido un mal paso, han hecho algo sumamente serio y nosotros somos los médicos que les podemos ayudar a recibir todas las bendiciones de la expiación de Jesucristo a través de
un arrepentimiento sincero. Yo les testifico que Jesús es el Cristo, esta es su obra, y Él quiere disminuir las falsas tradiciones y alzar más las tradiciones de Jesucristo. Que lo hagamos es mi oración y se los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos líderes, ¿se pueden poner de pie por un minutito, por favor? Eso, péguense un estironcito. Qué gozo poder estar acá esta tarde y verlos y de alguna manera ver a los que están viéndonos por las pantallas. Todo este liderazgo, el sacerdocio en nuestra área, es realmente impresionante. Estoy feliz de estar acá, junto con los élderes Becerra y Pino, y todos los que están trabajando, están apoyando esta reunión, pero particularmente ustedes, queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Y cuando digo eso, no es solamente gracias por haber venido, porque tenían que venir, ¿no? La presidencia les dijo que tenían que ir, aquí están. No, gracias por estar aquí, porque si están aquí es porque son líderes en el sacerdocio y están haciendo lo mejor de su parte para establecer y fortalecer el reino de Dios. Asiento, por favor, hermanos. Me he deleitado tanto en las palabras de los élderes Pino y Becerra. Ellos han hablado de forma simple, pero clara. Y así debe ser en el reino de Dios. Es porque esta es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia del Señor, las cosas deben hacerse a su manera. Y en eso estamos trabajando todos. Y todos tenemos que mejorar en algunos aspectos. Esta tarde, en los minutos que restan de esta reunión, yo voy a tocar un tema muy asociado a lo que ellos han hecho hasta ahora. Voy a partir con esta lámina. El hermoso templo de Lima, Perú, Los Olivos. Cuando vemos una foto como esta, con ese título al lado que le puse Edificando la Iglesia, para mí el templo es el símbolo de la pureza, por supuesto, de lo sagrado, pero vemos un edificio majestuoso, un edificio firme, un edificio sólido. Uno lo mira ese edificio y dice, que venga un terremoto, ahí va a estar este edificio. Y así son diseñados los templos. Y es una invitación a que cada uno de nosotros también edifique su vida de la misma forma. Nuestra vida como personas, como familias y como líderes también. A todos nosotros, los que estamos reunidos esta tarde en los 5 países del área, el Señor ha manifestado su confianza. Primeramente, al otorgarnos la oportunidad de poseer el sacerdocio. Y luego, dentro de las diferentes áreas en que el sacerdocio opera, nos ha permitido tener posiciones de liderazgo, muchos de ustedes con llaves del sacerdocio, como nos ha recordado hoy día. Pero eso trae, por supuesto, mucha responsabilidad. Es un honor, por supuesto, ser llamado como un elder, un sumo sacerdote, un 70, un sacerdote de Dios. El presidente Nelson dijo lo siguiente: créanme cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Hermanos, el mundo hoy día nos rodea con tentaciones, con filosofías de hombres que nos hacen a nosotros parecer cada día más, para mucha gente, quizás medios pasados de moda. ¿Quién anda con corbata el día domingo en la tarde? Aquí los tengo a todos. Hacemos tantas cosas que el mundo ya dejó de lado y nos ve como pájaros raros a veces. Pero qué lindo ser un pájaro raro que es un miembro de la Iglesia de Jesucristo. No tenemos por qué temer a la filosofía de los hombres, a las amenazas, a las incomprensiones, a las cosas que puedan ocurrir, porque estamos siendo parte del reino de Dios sobre la tierra. Y con esto no quiero decir, como decía el presidente Hinckley en una oportunidad, nos dijo que él no nos estaba haciendo un llamado para ser santurrones, para decir, nosotros somos más buenos que los demás. No,
Él nos dijo el llamado que estoy haciendo a que seamos simplemente santos de los últimos días. Y recién el Andrés Becerra nos recordó muchas de las tradiciones que debemos desarrollar o que hemos estado desarrollando a través del tiempo como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Continúo con las palabras del presidente Nelson. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, el poder de Él los fortalecerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. Desde niño, cuando yo conocí el Evangelio, la Iglesia Restaurada, me encantó una escritura que es muy conocida por todos nosotros, que se encuentra en Mateo 6:33, y está ahí en la esquina de esta lámina, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A mí siempre me impactó esta promesa que hacía Dios, que si buscaba el reino de Dios primeramente, antes que cualquier otra cosa, Él me iba a bendecir a lo largo de mi vida. Y con el paso de los años, tuve la oportunidad de leer este mismo versículo en la traducción que hizo el profeta José Smith. Y el versículo es aún más hermoso y más poderoso. Y dice: por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, mas buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su rectitud. Y luego la promesa: y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no es solamente la invitación o el mandato de buscar el reino de Dios, sino que buscarlo, encontrarlo y ponernos a edificar su reino. Y luego la otra palabra que tengo destacada ahí: participar del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Eso ya implica no solamente encontrar la iglesia verdadera, sino que implica trabajar en ella y por los demás. Una parte de una escritura que es muy utilizada en los quórums de 70, pero es absolutamente aplicable a todos los líderes de sacerdocio. Los 70 obrarán en el nombre del Señor bajo la dirección de los 12, o sea, el sumo consejo viajante, edificando la iglesia y regulando todos los asuntos de ella en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos. De nuevo este verbo, edificando. ¿Qué significa edificar la iglesia? No estamos hablando solamente de edificar un maravilloso edificio como este, pero es un buen ejemplo. Un edificio bien construido, cómodo, con aire acondicionado, para que permite tener reuniones como esta y muchas otras. Ahora, yo me hago la pregunta: ¿estamos edificando el reino de Dios bajo ciertas circunstancias como las que voy a poner algunos ejemplos? ¿Estamos edificando el reino de Dios, por ejemplo, cuando un joven sale a la misión sin estar preparado, debidamente preparado? Si no está bien preparado espiritualmente, si el joven no se ha arrepentido, si es que no le hemos ayudado a confesar una transgresión seria. Recién se hablaba de la preparación temporal, lo mismo. Si el joven parte a la misión sin un testimonio, y quizás sus padres y hasta el líder, con la esperanza de que lo obtenga allá, con la esperanza que se reforme allá, con la esperanza de que en ese ambiente espiritual de la misión y con la ayuda del presidente de misión, ese joven va a salir adelante. No es así. El joven tiene que llegar a la misión debidamente preparado. No digo perfecto y conociendo todas las lecciones, no, pero con un testimonio del Señor, del Salvador, de su resurrección, de la veracidad de esta iglesia. No es posible que un joven llegue a la misión y jamás ha leído el libro Mormón. Y en su primera lección tiene que decir: yo sé que el libro Mormón es verdadero. ¿Cómo va a saber si nunca lo ha leído? Nunca se ha arrodillado para preguntar: Padre, ¿es verdad esto? Yo voy a predicar esto, quiero saber antes si esto es verdad. Y va a recibir una respuesta de fuego en su corazón, de manera que va a poder predicar con fuerza, con un testimonio real. ¿Estamos edificando el reino de Dios si un nuevo converso se inactiva rápidamente al no ser ministrado o al no recibir una asignación? Cada vez que nosotros recibimos una asignación de ir a una conferencia de estaca, nos llega también un listado de los nuevos conversos los últimos 24 meses. Y aparece allí si es que la persona, si es varón mayor de 12 años, ha recibido el sacerdocio. Y si tiene una asignación o llamamiento, hermanas y hermanos. Y muchas veces está bastante desierta esa planilla. Muy pocas X indicando que sí tiene un llamamiento o que ha sido ordenado
al oficio correspondiente. La probabilidad de que alguien que no recibe algo que hacer en la iglesia, la probabilidad de que se inactive rápidamente, es muy alta. Yo me bauticé cuando tenía 12 años. Me uní a la iglesia solo, sin padres, sin hermanos, solo. Y permanecí en la iglesia hasta el día de hoy. Han pasado 50 y... No le voy a decir cuántos, porque van a calcular la edad así rapidito los matemáticos. No, 55 años por lo menos. Voy a cumplir 56 años ahora en marzo, como miembro de la iglesia. Y todavía soy el único miembro de la iglesia de mi familia. Dirán que mal ejemplo dio el del Cebá y sus hermanos, sus papás, pero aquí estoy. Y un día meditando, ya grande, mayor, preguntando, ¿cómo fue que me mantuve activo en la iglesia hasta el día de hoy? Y siempre activo. ¿Por qué? Y comencé a pensar en mi juventud, en esos años en que era más probable que me inactivara. Y llegué a una conclusión que me maravilló. Lo primero que pensé fueron en mis amigos. En los amigos que yo hice en la iglesia a esa temprana edad, 12, 13 años. Llegaron varios jovencitos y nos hicimos muy amigos. Éramos el grupo scout, éramos el equipo de básquetbol, éramos los que limpiábamos la capilla, hacíamos todo, este grupo. Y nos mantuvimos todos activos, algunos con padres y otros solos. Todos servimos la misión. Hubo varios presidentes de misión, obispos, presidentes de estaca, en ese grupito de niños. Después pensé, qué importante fue que mis rudimentarios presidentes de rama de esos años me dieron siempre algo que hacer en la iglesia. Yo había contado antes quizás que cuando tenía 14 años, el presidente de rama, yo iba entrando el domingo y me dijo, Jorge, ven para acá. Tú cumpliste 14 años esta semana, ¿sí? Te vamos a ordenar al oficio maestro. Qué lindo presidente. Ni me entrevistó, me dijo nomás que me... Muy bien. Dijo, pero eso no es todo. Te vamos a llamar como superintendente de la escuela dominical. Los que son muy antiguos aquí se recordarán que no había presidente, había superintendentes. Y el superintendente de la escuela dominical era un hombre que tenía una tremenda responsabilidad. En esos años había reunión de la escuela dominical, sacerdocio en la mañana, generalmente a las 9, la escuela dominical a las 10:30, y la reunión parlamentaria era a las 7 de la tarde. Entonces la escuela dominical tenía una apertura, que era como la reunión sacramental, en la que había discursos, había un himno de práctica, había la joya sacramental, y se administraba la Santa Cena. Tomábamos Santa Cena 2 veces al día. Y a los 14 años me llamaron para ser el superintendente de esa organización. Un niño que no alcanzaba el micrófono. Yo creo que el presidente Rama se equivocó, no sé, él no leyó el manual seguramente, pero yo fui el beneficiario de eso. Y yo estoy tan agradecido de que ese líder, en sus rudimentos de la doctrina, me hubiera llamado siempre a tener algo que hacer en la iglesia. Y la tercera razón, ustedes ya están adivinando, el haber sido instruido en la buena palabra del Señor. Y si uno lo piensa, es exactamente lo que el presidente Hinckley dijo, que necesita un nuevo converso para permanecer activo en la iglesia. Un amigo, una responsabilidad y ser nutrido de la buena palabra. ¿Cuántas veces dejamos de lado a estos nuevos conversos? No por maldad, por supuesto, pero porque no nos damos cuenta quizás que están allí. Integrémoslos de inmediato. Es obvio que ellos no van a saber mucho de la doctrina, no van a saber mucho de la administración de la iglesia, pero algo pueden hacer, que se sientan parte. Ese sentido de pertenencia es tan importante y no sentarse ya al final solito y ver que todos los demás saben cómo se hacen las cosas, pero yo mejor no vengo más, porque no me siento parte de este grupo. Hermanos, ¿estamos edificando el reino de Dios si un consejero nos apoya a su líder inmediato? De vez en cuando, y cada vez con más frecuencia, recibimos los miembros de la presidencia cartas a veces de algún consejero de una presidencia, de un obispado, diciendo que mi presidente destaca o mi obispo no hace las cosas de acuerdo al manual. Y no sé, piensan que vamos a ir allá y nosotros ir a arreglar la cosa. Hermano, hay 1.800 unidades en el área, y somos 3 nomás. Bueno, tenemos los 70 que nos ayudan, por supuesto, pero esas cosas se arreglan en casa. Si un consejero tiene una inquietud, piensa que el obispo, el presidente acá, no sé, se equivocó, converse con él. Nosotros somos muy abiertos y muy unidos. Y si alguien comete un error, el otro le dice, yo pienso que quizás podría haber sido de esta otra forma, y nadie se ofende. Estamos en el reino de Dios. Y estamos aquí para edificar su reino. Él nos perdona tantas cosas. Entonces nosotros también perdonemos a los demás.
Hace bien perdonar a los demás y hace bien arrepentirse también. Hermanos, ¿estamos edificando el reino de Dios cuando en una reunión de testimonio no se testifica el Salvador? Yo participé en otra área, por si acaso, no aquí, en una reunión de testimonios, y yo dije, voy a esperar hasta el final si hay un minutito. Y al final sí lo hice, aunque ya estaba un poquito pasado, porque nadie, pero nadie había testificado de Jesucristo. Se contaron lindas historias, vacaciones, cosas que pasaron allí, pero nadie había testificado al Salvador. Y me paré al final y testifiqué al Salvador, y al terminar varias personas se me acercaron y me dijeron, gracias, Elder, que yo había venido a eso, a escuchar un testimonio del Salvador, y veía que la reunión se iba y nadie testificaba de él. Hermanos, demos siempre el ejemplo. Generalmente la mayoría de aquellos que dan testimonio son hermanas. Demos el ejemplo nosotros y dar un testimonio firme, poderoso, en cuanto a la divinidad de nuestro Salvador Jesucristo. De esa manera vamos a estar enseñando a todos, a los niños, a los jóvenes, la manera de hacer esto a fin de edificar las vidas de cada uno y edificar el reino. Estamos edificando el reino de Dios cuando no enseñamos la autosuficiencia, sino la dependencia, y no me voy a detener esto porque el Elder Becerra lo hizo brillantemente. Cuando un líder sacerdocio hace mal uso de los fondos sagrados, también lo mencionó él. Y agregué esta, cuando un misionero retornado se aleja de la iglesia. Esa, entre comillas, inversión de que un joven haya ido y dedicado 2 años de su vida, 18 meses de su vida, a predicar el Evangelio, a enfrentar dificultades y salir adelante, y testificar y servir al Señor, entregar 2 años de su vida, y que después se pierda. No solamente la inversión, por insistir entre comillas, sino se pierda la vida de ese joven y toda su experiencia, y todo lo que recibió allí. Es una tragedia. Entonces, hermanos, tenemos mucho que hacer todavía para seguir edificando el reino. Ahora, yo mencionaba recién las palabras del presidente Nelson en cuanto a la importancia de tener un fundamento sólidamente basado en el Salvador Jesucristo. Pero una construcción requiere, por supuesto, la solidez de las fundaciones, de los fundamentos, lo que está allá abajo, lo que permite que ese edificio comience a crecer. Pero luego de establecer un cimiento sólido, ¿cómo continuamos edificando nuestra vida y la de los demás? Aquellos que me conocen un poco más saben que muchas veces doy ejemplos de estructuras, de construcción, porque es lo que yo aprendí y es lo que trabajé. Estoy seguro que muchos de ustedes han trabajado en construcción, así que van a entender lo que os estoy diciendo. Cuando se construye un edificio de más de un piso, ahí tenemos están los cimientos abajo, ya están bajo la tierra, hay un radier ahí y hay unos pilares, unas columnas. Pero ahora corresponde construir una losa. Este nivel que está aquí, porque abajo hay aire, ¿cierto? Ustedes están arriba de aire. Estamos todos sobre una estructura que permite contener el peso que nosotros estamos aquí cooperando con las bancas y todo. Y ahí está, funciona. Entonces, ¿cómo se construye una losa? Estamos en ese nivel. Primeramente, se instalan una serie de, no sé cómo le llamarán, pilares, puntales, pie derecho, esa es otra forma, pie derecho, que son provisorios. Pueden ser de madera, creo que aquí tengo una foto de alguno. Ahí, hay unos metálicos. Ya están todos los pies derechos y sobre ellos se hace otra estructura provisoria que va a sostener a la losa temporalmente. Volvamos a los dibujos. Ahí está todo el entramado listo, se puso toda la enfierradura y estamos listos para poner sobre eso el concreto. Este concreto está sólido, por supuesto, pero cuando nosotros lo ponemos ahí, ¿cómo está el concreto? Es una crema, una pasta, ¿cierto? Entonces llega el camioncito y vierte el concreto arriba. Como decía, esta es una pasta, y hay una foto. Esos hombres están parados arriba recibiendo la manguera con el concreto y ven que es una cosa casi líquida. Si no estuvieran abajo esos pies derechos, ¿qué pasaría? Un desastre. Se cae toda la estructura porque no está todo solidificado todavía. Y luego de eso, tenemos entonces nuestra losa concretada.
Y pasa el tiempo, pasan varios días, y ven que todavía están allá abajo todos esos pies derechos. ¿Por qué? Porque están sosteniendo a esa losa mientras solidifica. Pero llega el punto en que ya esos pies derechos ya no son necesarios porque la losa ha llegado a ser autosuficiente, autosustentable. Y entonces venimos y retiramos nuestros pies derechos, poco a poco. No tanto como ahí que va por parte, pero sacamos uno aquí, otro de acá, otro de acá. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta analogía? Cuando pienso en un nuevo converso, una persona que es frágil en su testimonio, frágil en su conocimiento, en su experiencia generalmente, lo que estamos tratando de hacer con él, o una persona que está regresando a la iglesia, lo que queremos es que llegue a ser sólido también, como esa losa, como esta losa que está funcionando. Pero al principio no tiene esa capacidad de sostener una carga o una prueba. Por lo tanto, necesita de la ayuda de esos pies derechos, transitoriamente al menos. ¿Quiénes son los pies derechos en la vida de otra persona? Empezamos con los misioneros, en el caso de un investigador, de un nuevo converso. Pero con 2 pies derechos la losa no va a funcionar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos hermanos ministrantes, presidencia de quórum de élderes, la presidencia de la primaria, si es que esa losa que es una familia está compuesta por varios miembros, y así. Y cada uno de nosotros debe estar atento a ser un pie derecho voluntario ahí, con cada nuevo rostro que aparece en nuestras capillas. Cuando llega alguien nuevo, no nos preguntemos, o lleguemos a la conclusión, quizás el miembro de la iglesia está de visita. No, vamos y preguntemos, hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Soy el hermano López, soy el hermano Ceballos. Y usted es miembro de la iglesia, nos está visitando. Y vamos a ver quién es la persona. Y la persona necesita de eso. Necesita de esa recepción, de ese cariño. No sabemos si una persona que está volviendo después de 10 años le pasó algo esta semana, este mes, una tragedia en su vida o algo que le hizo meditar y dijo, es el tiempo de volver. ¿Cuánto necesita un abrazo esa persona? Una sonrisa, un buen apretón de manos y decirle, bienvenido hermano, bienvenido a nuestro barrio. Entonces, así se construyen los edificios, paso a paso. Si uno pudiera observar esa foto, vería que ya en los pisos inferiores ya casi no quedan pie derecho, ya lo sacaron todos casi. Pero arriba, donde se está preparando una nueva losa, está lleno de pie derecho, porque viene el camión con el concreto fresco nuevamente para solidificar un piso más. Y así es como se construyen los edificios y llegamos finalmente a tener esto, trayendo esta analogía a nuestras vidas que buscan una solidez y una capacidad de resistir las tentaciones, de resistir las situaciones difíciles de la vida. Pero para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Cuando hablamos del recogimiento de Israel, muchas veces nos limitamos a pensar que se refiere solamente a la predicación del Evangelio a los no miembros. Esa es una buena parte del recogimiento de Israel. Pero el recogimiento de Israel también tiene que ver con invitar a todos a venir a Cristo, a los que se han alejado, a los que han partido de este mundo, a cuidarnos entre nosotros mismos. Eso también es parte del recogimiento de Israel. Como el presidente Nelson lo dijo, cuando hacemos cualquier cosa que ayude a alguien a hacer un convenio, a cumplir con las ordenanzas del sacerdocio, estamos ayudando al recogimiento de Israel. Hermanos, queridos líderes, voy a terminar con esta escritura, porque es para nosotros. Esta escritura dice, y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo. Y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son míos. Hermanos, sigamos poniendo lo mejor de nosotros para ser merecedores de que este versículo sea aplicable a cada uno de nosotros. Que el Señor nos pueda decir a cada uno, bendito eres, porque has establecido una iglesia entre este pueblo. Esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es el reino de Dios sobre la tierra. Esta es su iglesia. Él está a la cabeza. Hermanos, en este mundo tan complejo, tan complicado, donde la filosofía de los hombres han tomado muchos escenarios, y cada día más,
donde las definiciones de los hombres, de las organizaciones de hombres, están intentando cambiar las definiciones divinas, por ejemplo, del matrimonio. La definición sagrada de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, que la ley de castidad debe obedecerse porque es una ley de Dios. El mundo se ríe de esas cosas. Qué privilegio ser miembro de la iglesia del Señor en este tiempo. Y qué privilegio es que Él confíe en nosotros para decir, yo soy un miembro de la iglesia de Jesucristo. Yo te testifico que esta es la verdad. Y yo les testifico, queridos hermanos, que yo sé que el Señor vive, que Él es real y que Él dirige esta iglesia a través de un profeta, el presidente Russell M. Nelson, hoy día. Sigamos poniendo lo mejor de nuestra parte, aún con todas las dificultades, los esfuerzos que haya que hacer, la adversidad que se nos puede presentar, las enfermedades, aún la muerte, todo lo que es parte de esta vida. Eso no quita en absoluto que esta siga siendo la iglesia del Señor. Yo se lo testifico porque sé que es verdad y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amoroso Padre Celestial, en esta tarde nos reunimos acá en tu capilla para poder darte las gracias por la bendición de haber tenido hoy en día a tus siervos, por habernos instruido y poder hacernos recordar nuestras funciones que tenemos como líderes. Te pedimos, Señor, por favor, que al salir de la iglesia podamos salir con todo el ánimo y la fuerza de poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy, para poder ayudar a los hermanos de la iglesia. Ayúdanos siempre y protégenos, y bendice también a nuestros líderes. Y estas cosas las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.